No son sus méritos, es el amor el que incluye. Y el cristiano no puede vivir de otra manera porque Cristo incluyó, así de sencillo. Bienvenidos a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy celebramos a Mateo, San Mateo. La experiencia de Mateo es la figura del excluido. Mateo, como publicano recaudador de impuestos, no solamente era rechazado por la gente justa y buena, sino también por los mismos pecadores, por todos. No había un espacio neutral para él en su vida. Desde los más pobres era rechazado. Aquellos como el celota, que le llaman el celoso, también del Simón el celoso, también del grupo de Jesús, odiaba a los recaudadores. Es decir, en el mismo grupo, hacia adentro del mismo grupo del Señor, había personas que no se podía entender cómo este hombre estuviera allí. Le cobraba, por supuesto, impuestos a los pescadores, y 5 de ellos del grupo de Jesús eran pescadores. Este hombre excluido se encuentra incluido por la misericordia de Dios. Y ese es el escándalo de Jesús. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Es el piropo más bello que le hacen a Jesús. Él no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos, ha venido por los pecadores. La lógica es que un rabino va a escoger a los mejores. Jesús escoge a los peores, a los más necesitados. Y ese es el escándalo del amor. Es cambiar la lógica de este mundo cuando aquel que no es atractivo se convierte ante la mirada del Señor en la persona más valiosa. Y se recupera. Por eso, cuando se presenta a Jesús en medio de él con su austeridad, parece que no ofrece nada en el exterior, pero el interior de Mateo se ilumina y no puede ser indiferente a esa fuerza que ilumina y que le da sentido a su historia. Sígueme. En ese momento se levantó. No pudo resistirse, como tampoco va a poder resistir el estar atento y dejarnos la huella, el testimonio imborrable a través de sus escritos. Mateo, como apóstol y como escritor sagrado, nos dice en cada una de sus expresiones que Cristo es la plenitud de la revelación. No necesitamos más. Que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. No le falta nada. Y él puede hablar de eso porque sabe, porque lo ha vivido, porque ha experimentado que el vacío existencial se ha iluminado, se ha llenado con la presencia del Maestro. San Pablo, otro excluido por él mismo, nos dice el texto el día de hoy, hay 4 elementos que son esenciales
para poder entender el proceso de la inclusión. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza. Son los 4 elementos. Cuando hemos encontrado en Jesucristo al único Dios, cuando a través del bautismo hemos sido adoptados como hijos y parte del cuerpo místico de Cristo, cuando a través de la fe respondemos a ese amor inmerecido de Dios y nos llevamos en nuestro corazón la esperanza que siempre es esa buena noticia y que ilumina las oscuridades, las enfermedades, las miserias de este mundo. Cuando el hombre vive en estos 4 elementos que Pablo nos ofrece, entonces se incluye a Dios e incluye a Dios a través del hermano. No puede vivir sin él. Por eso, el día de hoy, al recordar a Mateo, la figura del excluido bajo la lógica de este mundo y la inclusión tan fuerte, tan profunda, que llega a las entrañas de este hombre que nunca pudo olvidar ese momento. ¿Por qué tenemos que incluir a los demás? Mateo no se lo merecía, no son sus méritos, es el amor el que incluye. Y el cristiano no puede vivir de otra manera porque Cristo incluyó, así de sencillo. La única razón profunda e importante que tenemos para incluir al otro es porque Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, entonces como cristianos no es opcional. Hay elementos esenciales que no son opcionales en nuestra vida. Y la inclusión, lo hemos escuchado el día de hoy, es el escándalo del Señor. Porque no solamente con Mateo, incluyó a los enfermos, a los pecadores, aquellos que no valían nada para este mundo. Ojalá, hermanos, que esa misma carta de presentación con la que Dios Padre se presentó en el mundo a través de Jesucristo, esa misma carta de presentación siga estando presente, en el mundo a través de nosotros los cristianos. Los escándalos que escuchamos día con día de los artistas famosos de este mundo, esos escándalos no son nada, se desaparecen al siguiente día, son viejas historias. Pero la inclusión del amor siempre tendrá la frescura de la novedad. Han pasado más de 2000 años y esta inclusión de aquel día sigue inspirándonos, iluminándonos y con la frescura. El escándalo del amor no pasa, permanece siempre y es la huella que el Señor quiere que cada uno de nosotros en su representación como cuerpo de Cristo vayamos dejando en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitados en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, me nace decirles una historia muy breve. En el prólogo de uno de los libros de uno de los más famosos filósofos existencialistas, Kierkegaard, cuenta una historia. Dice que un día al pueblo llegó un circo y se puso los de esos circos que llegaban y se ponían en las orillas y todo el mundo esperando. Entonces el circo lo empezaron a levantar las carpas y en un momento a otro una chispa hizo que se incendiara el circo
y mientras se estaba incendiando, pues todos con agua. Y pues andaban, le dicen, alguien que vaya al pueblo a pedir ayuda. Y el primero que pasó fue un payaso. Y le dicen al payaso, ve al pueblo a pedir ayuda. Y dicen que el payaso fue corriendo y pedía ayuda. Y todo el mundo se reía de él porque pensaban que estaba bromeando. El circo se quemó. Una verdad en el rostro de un payaso, dice Kierkegaard. Perdón, pero mientras no tengamos la capacidad de incluir a los demás, seremos una caricatura del cristianismo. Podemos rezar muy bonito y podemos cantar y podemos predicar y lo que quieran, pero mientras no tengamos la capacidad, como hemos escuchado el día de hoy, de incluir a los que nadie quiere incluir, si seguimos en el juego de la crítica, de la sospecha y de todas esas cosas de este mundo, llevaremos una verdad oculta y se van a reír de nosotros. Qué duro, ¿verdad? Pero me nace decirles, nuestra tarjeta, nuestra carta de presentación es la inclusión. Ese es el escándalo a lo que estamos llamados a hacer. Es lo más genuino de un cristiano. Ojalá que los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos inspire para dejar nuestras estructuras de este mundo y adecuar nuestra vida al reino de Dios, que sigue y necesita escandalizar a través de esta postura de vida. Pues bien, hermanos, un buen domingo, un buen fin de semana. Que Dios nos ayude y que el domingo reforcemos el día de la resurrección, reforcemos nuestra fe. Vayamos en paz.